Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, dice Nicodemo, este principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo más probable, sinceramente yo creo, es que él vino de noche porque en otro momento era imposible hablar con Cristo. Cuando Cristo estaba caminando por allí, primero era difícil alcanzarle por las multitudes que estaban alrededor de él. Y Nicodemo tenía una pregunta puntual que hacerle a Cristo. Venía por una necesidad real junto a él y necesitaba realmente hablar con Jesús. Nicodemo no era diferente a las demás personas. Tenía un cargo importante en Israel, pero él también era pecador. Él también estaba esperando a un Mesías. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Jesús, yo veo las señales que haces. Nadie puede hacer estas señales si no es por medio del dedo de Dios. Los otros fariseos decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, que era un engañador, que era un embustero, que era un falso profeta. Sin embargo, Nicodemo viene a Cristo y le dice: Señor, yo sé que vos venís de Dios, porque nadie puede hacer esto que vos estás haciendo si Dios no está con él. Estaba reconociendo las señales mesiánicas en Cristo. Y por supuesto en el fondo tenía esa duda: ¿será este el Mesías? Pero lo lindo es que Cristo le recibe. Como él dijo: ninguno que viene a mí le echo fuera. Todo aquel que viene a mí yo le recibo. Cristo, el Señor de todo el universo, le concede una entrevista personal. Nosotros, hermanos, tenemos acceso libre para poder hablar con Dios todos los días, todo el día, en todo lugar, en cualquier momento, recurrir al Dios Todopoderoso. ¿Se entiende? Y no estoy hablando en términos materiales, sino en términos espirituales, en términos de relación. Podemos estar unidos a Él y podemos cultivar una relación íntima con el Padre por medio de Jesucristo. Qué privilegio tenemos nosotros. Y muchos, ¿sabe qué hacen? Nada. Están en cualquier otra cosa. Nicodemo se daba cuenta que Jesús hacía las obras porque Dios estaba con él. Estaba reconociendo eso. Miren la respuesta de Cristo, parece que no tiene nada que ver. Y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde esto a Nicodemo? ¿Qué tiene que ver con lo que le dijo más arriba? Evidentemente Cristo le estaba dando la respuesta a sus verdaderas necesidades. No dio vuelta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no puede irse más allá del plano físico. La ley no te eleva a un plano espiritual. Es difícil, era sombra. Solamente el que está en Cristo puede elevarse más arriba y vivir una vida espiritual restaurada. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Dice. ¿Acaso voy a entrar otra vez en la panza de mi mamá? Imposible esto es. Aunque en el fondo puede ser que Nicodemo crea que Cristo podía hacer eso. ¿Se entiende? Puede ser. Pero vamos a descartar eso, ¿sí? Respondió Jesús y le dice de vuelta: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora esta frase, el que no naciere del agua y del Espíritu, pero especialmente de agua, ha traído mucha confusión a muchas personas. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que Cristo está hablando, vamos a entender. Un poco más adelante vamos a estar viendo a profundidad eso. Y le dice: lo que es nacido de carne, como cualquier ser humano, ¿qué es? Carne es. ¿Y en la carne que habita el bien o el mal? El mal. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién fue el único hasta ese momento que ya había nacido del Espíritu? Cristo. Ningún otro. ¿Nació Adán del Espíritu? No. ¿Se acuerdan? El molde del cual fue formado Adán fue la tierra. El primer Adán es terrenal. El segundo Adán, que es Jesucristo, es celestial, es espíritu. Lo santo que nacerá de ti. Ese tema vamos a estar estudiando a profundidad en la Navidad y este año vamos a profundizar un poquitito más de lo que fue el año pasado. Lo que es nacido de carne,
Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, vos sos carne, yo soy Espíritu. Y le agrega, no te maravilles, Nicodemo, de lo que te estoy diciendo. Te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Es un misterio que vos no vas a poder comprender. Pero igual te digo que te es necesario nacer de nuevo. Aquella persona que no comprende los planes de Dios, aquella persona que no se sujeta a la voluntad de Dios, aquella persona que vive una vida como si fuera que nunca escuchó de Dios, es porque aún no nació de nuevo. Aquella persona que no tiene esperanza en su vida es aquella persona que no experimentó la regeneración, que no experimentó el perdón de sus pecados, porque nosotros efectivamente estamos en Cristo, somos nueva criatura, nuestras viejas cosas pasaron, Dios nos dio la oportunidad de empezar de cero, borrón y cuentas nuevas, y a partir de ahora lo que yo vivo en la carne quiero vivir agradándole a Dios, aunque reconozco que no puedo. Pero mi deleite es eso, le quiero agradar a Dios. Eso es una muestra de que yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, porque tengo oposición entre mi carne y mi espíritu, y los dos se oponen para que yo no haga lo que quiero. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le vuelvo a decir, porque Cristo le dijo enfáticamente, te es necesario nacer de nuevo. Y fíjense que Nicodemo crea lo que Cristo está diciendo. No le está discutiendo a Jesucristo, sino que le dice, Señor, yo no sé cómo hacer eso. No puedo, quisiera. Y es sincero Nicodemo, es cierto. Ahora Cristo viene a revelar estas cosas. Pero así como Nicodemo estábamos todos nosotros antes de recibir a Cristo y antes de conocer la Escritura. Así como Nicodemo están todas las personas que están afuera. ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Qué significa eso? Si para mí es solamente el bautismo en agua y ya soy cristiano. Y cumplo algunos sacramentos y me voy al cielo. O hacer una pequeña oración y hacer buenas obras. Y si tengo suerte, encima dicen, voy a entrar. ¿Verdad? En la enseñanza de las falsas iglesias. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Maestro de Israel y no sabes esto. Fíjense que dice que Nicodemo era el principal. Uno de los principales entre los fariseos otra vez, entre los judíos. El principal, uno de los principales de ellos no entendía. Y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Primeramente el testimonio era, arrepiéntanse de sus pecados. Juan estaba preparando el bautismo y decía, el que viene tras mí, él los bautizará. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Yo le estoy bautizando en agua. Estoy preparando el camino para el verdadero, para el Rey que está viniendo tras mí. Él le va a dar el verdadero bautismo en Espíritu. Y Cristo acá le estaba diciendo, nosotros ya les testificamos como nación. Y ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Se entiende? Acá empieza a cobrar un poco de sentido todo. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nosotros podemos estudiar en la epístola en la epístola de Pablo especialmente, verdades espirituales que incluso son difíciles de comprender. Pero Dios ya nos dio a saber algunas cosas. No todas, pero muchas sí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso Él puede testificar las cosas celestiales. Pero incluso Él se da cuenta que ellos no son capaces de asimilar. ¿Qué necesitan para poder asimilar? El Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Necesitan nacer de nuevo para poder comprender las verdades espirituales. El que no nació de nuevo no comprende las verdades espirituales. Y esto no es cuestión de inteligencia. Acá no hay inteligencia. Humana al menos, hay inteligencia espiritual. Y todos nosotros tenemos la misma posibilidad porque a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Quizás no todo podemos hablar de una manera fácil, sin embargo podemos comprender lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo levantó? ¿En qué puso la serpiente? Sobre un asta, alto, y fue levantado. ¿Qué tenían que hacer la gente para no morir cuando era picada por esa serpiente venenosa? Mirar. Solamente tenían que mirar. Ellos tenían que ser obedientes y mirar. Nada más eso. No había tiempo de correr y tocar, porque esa serpiente mataban en un ratito. Solamente aquel que era obediente vivía. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Mirar la serpiente. Spurgeon, cuando da su testimonio de que se convirtió, dice que él se convirtió con un pasaje que dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y explicaba la prédica que dio un humilde zapatero, dice, campesino, que apenas hablaba, sin embargo él estaba escuchando, y encima era un pasaje que se estaba predicando en una iglesia en medio de una tormenta. Pero ese versículo llegó hasta lo más profundo de su vida. Él estaba de camino y por la tormenta de nieve tuvo que entrar en esa iglesia. Él ya conocía los libros de teología que le había dejado su abuelo. Había leído no sé cuántos tomos ya, pero él no era salvo. Y en ese momento dice que se iluminó su mente. Y dice, mirad a mí, he nacido en el pesebre. Mirad a mí, habla de su infancia. Mirad a mí, estoy en la cruz. Mirad a mí, descendí. Mirad a mí, ascendí a los cielos. Estar delante de la cruz de Cristo y el Evangelio se hizo carne en su vida. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es necesario para ver el reino de Dios nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Las verdades espirituales no las puede captar la mente carnal, como dijimos. Pero el hombre natural, dicen en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Navidad, ¿qué hace la gente? Cualquier cosa hace. Hace un montón de ceremonias y llega a las 12 de la noche, o que las 12, algunos amanecen ya borrachos ese día, ¿verdad? Depende de la libertad que tienen de su trabajo, pero no entienden. El hombre natural no percibe, no capta las cosas espirituales. Nicodemo espiritualmente estaba en tinieblas. Él no era diferente a los otros seres humanos. 2 Corintios 4:3 en adelante dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ser religioso o moral no hace a la persona apta para el cielo. Esa persona tiene que nacer de nuevo para poder entender la verdad espiritual, creer en Cristo, se arrepiente y sea salvo. El Espíritu le tiene que dar vida porque esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, ser religioso o moral no hace a la persona apta para el cielo. No importa cuán religiosa sea la persona, no importa cuán inteligente sea, no importa cuánto moral sea esa persona, no le hace apto. Nicodemo era así, era religioso y era moralmente, posiblemente intachable frente a los hombres. Sin embargo, él no era apto aún para el reino de los cielos. Él necesitaba nacer de nuevo. Y si Nicodemo, siendo maestro de Israel y teniendo toda la ley, estaba lejos de alcanzar esa verdad espiritual, ¿cuánto más aquellas personas que ni conocen la Biblia? Mucho trabajo hay para que esas personas puedan comprender. Hoy tenemos que predicar al Dios desconocido. Todos nacimos en pecado. Ninguna cantidad de educación, religión o disciplina puede cambiar la vieja naturaleza. Imposible es. Hay muchas veces que nosotros queremos matar al viejo hombre haciendo cosas terrenales, y eso es antibíblico. Haced morir la vieja naturaleza por el Espíritu, en la potencia del Espíritu. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando vamos a testificarle a una persona, nosotros también tenemos que ir preparados como para una guerra. Hay un espíritu que está operando en ellos. Esta es una guerra espiritual que nosotros no dimensionamos muchas veces. Pero lo bueno es que nosotros podemos irnos confiados porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y las armas de nuestras milicias, ¿cuáles son? Las espirituales, el conocimiento de la palabra de Dios. Derribamos fortalezas en contra de los argumentos que Satanás levanta en las personas. Porque Satanás levanta argumentos en la mente de las personas. Y hay personas que viven guiadas por Satanás, salvas. Personas cristianas, guiadas por Satanás. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, ellos le abrieron la mente. Tienen fortalezas dentro de su mente. Ellos están permitiendo cosas nocivas en su mente, ya siendo viendo o escuchando y siguiendo. Al no obedecer los principios bíblicos, yo ya me desvío. No son poseídas, son guiadas por Satanás. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora está operando activamente en esos hijos de desobediencia. Tenemos que prepararnos siempre. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Es esta una expresión real para mi vida? ¿Puedo decir yo que en otro tiempo vivía en los deseos de mi carne y ahora ya no? Tiene que ser una afirmación en nuestras vidas, hermanos, si nacimos del Espíritu. ¿Cómo era nuestra conducta antes de conocer a Cristo y nacer del Espíritu? Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos. Así como dijo el hermano Miguel, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas estas personas que estaban bajo ese sistema. Nicodemo pensaba que debido a que nació judío y vivía de acuerdo a la ley, iba a satisfacer a Dios, que con eso ya alcanzaba. Él pensaba que iba a ir al cielo por eso. Él estaba equivocado y no discernía eso. Y Pablo en Romanos 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son hijos de la promesa? No sabemos. Acá la Biblia dice específicamente, fíjense que Esaú e Isaac están en el mismo vientre. Uno era hijo de la promesa y el otro no. Del mismo vientre, de la misma nacionalidad, ambos eran del pueblo de Dios. Sin embargo, uno era salvo y el otro no. Y todavía no habían nacido, dice la Escritura. Miren lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Está el llamamiento externo que hacemos nosotros, por la prédica de la palabra. El uno puede ser salvo y el otro no. Pero ese llamamiento interno efectivo lo hace el Espíritu Santo. Convence de pecado, justicia y juicio. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a su soberana elección, permaneciese. No por obras. Si Dios eligiese a una persona porque Dios sabía que la persona se iba a arrepentir, eso es salvación por obras. Eso la Biblia no enseña. No sabemos cuáles son los mecanismos de Dios. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Pero por qué Dios? Y Dios es Dios. Y Él se reserva el derecho de no explicarnos. Pero nosotros sabemos que Él es sabio, Él es poderoso, Él es justo, Él es bueno, y Él sabe por qué. Algún día lo vamos a comprender. Y parece mentira, Dios no nos explica y nos pica, ¿verdad? Queremos saber eso que Dios no nos explica, eso queremos saber. Tantas otras cosas Dios nos explica y ignoramos de lo que dice la Biblia. Por verdad que es así, la curiosidad del ser humano. Eso que nos está revelado, eso queremos saber. ¿Por qué tienen tanto éxito los ocultistas?
¿Por qué tanta gente le consulta? Por eso, quiere meterse en cosas ocultas. Pero lo claro acá es que acá no depende del ser humano. Nicodemo tuvo la gracia de hablar con Cristo. Nosotros también. El nuevo nacimiento es espiritual. Lo que es el nacido de la carne, la vieja naturaleza, es carne. Siempre será carne y siempre va a estar bajo la ira de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y lo peor de todo, no pueden. No pueden. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu y es eterno. Segunda de Pedro 1:4 dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué cosa? Anteriormente por naturaleza éramos hijos de ira. Pero acá Pedro me afirma que por medio de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, una de ellas ¿cuál es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Dice que en esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. La simiente de Dios, nosotros participamos de esa simiente de Dios. Y cuando participamos de esa naturaleza divina, ¿qué pasa con nosotros? Huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huimos. Y Dios nos dice cómo huir. En cuanto a la fornicación, ¿cuál es la única solución? Casarse. No hay otra. Es un mandamiento. Y dentro del matrimonio, para que no haya infidelidad, ¿cuál es? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer cumpla con el marido. Aunque no crean, hay maridos que no quieren cumplir el deber conyugal. Pero la Biblia lo ordena. De otra manera, van a caer en adulterio. No hay otra solución. Así que el que está soltero, si no tiene don de continencia, ¿qué tiene que hacer? Prepararse para casarse lo antes posible. Ser sabio y huir de la contaminación, porque demasiado ataca ahí en esa área. Si hay una área que más ataca a Satanás en el área sexual. No se puede producir un nuevo nacimiento espiritual por medios físicos. Por eso es que nacer del agua dentro de nuestro pasaje que estamos estudiando no puede significar el bautismo, un agua literal, como muchos lo interpretan. ¿Cómo se va a utilizar medios físicos para una acción espiritual? Imposible es. Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Vamos a contrarrestar un poco nuestras vidas. ¿Cuánto vale tu cuerpo? Según la economía de Dios. Por favor, díganme. ¿Cuánto vale tu cuerpo? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. En otro pasaje dice, el ejercicio físico en algo es provechoso, pero la piedad acompañada de contentamiento tiene ganancias de esta vida y de la venidera. Hay veces que nuestra economía está puesta mal y somos malos inversores. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que tenés que buscar en primer lugar en tu vida? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios alimenta tu alma. Vas a andar como un muerto o como una zombie si no estudias la palabra de Dios. Si no tiene la preeminencia la palabra de Dios en tu vida, ¿sabes de qué te va a servir tu vida? De nada. Solamente pérdida. De nada. Aprovecha tu vida. Dale valor a tu vida. Ahí sí te voy a dar marketing. Agregarle valor a tu vida. Nacer del agua no se refiere al bautismo en agua, que en la Biblia habla de que el bautismo es de muerte y no de vida. Miren lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por tanto, el agua que se usa en el pasaje que estamos estudiando no tiene que ver realmente con algo físico,
sino que es simbolizado realmente por la palabra de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y estos todos saben, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Acá no hay plano natural, la carne no entra. No por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien dice que es necesario bautizarse para ser salvo, o guardar ciertas cosas en la Biblia para ser salvo, el tal es mentiroso y está enseñando herejías. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y luego dice categóricamente no por obras. Cuando se refiere a obras, está hablando de las obras de la ley. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Y luego el versículo 10, la realidad de toda persona que nació de nuevo. Porque somos, ¿qué cosa dice? Hechura suya, recreados, regenerados, nacidos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de eso, por más buena que parezca nuestra obra, son como trapo de inmundicia. Términos modernos son como modes utilizados, o como cótex, para que no se enojen, como toallitas femeninas utilizadas. Así son nuestras obras delante de Dios. La vida eterna. El bautismo es una obra humana. Cristo vino para salvar, sin embargo, Él no bautizó. Juan 4:2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Cómo Juan iba a bautizar si Él venía para bautizar en espíritu? ¿Se entiende? Sus discípulos sí. Si el bautismo fuera necesario para la vida eterna, ¿por qué Pablo se regocijaba de no bautizarle a muchos en Corintios? Miren lo que dice 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre del Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Jamás el apóstol se iba a gloriar si el bautismo era requisito para la salvación. ¿Verdad que sí? El único requisito en la salvación, ¿cuál es? Creer. ¿Y saben qué? Ese requisito la carne humana no puede hacer. Es un don de Dios. Es la fe. Ningún ser humano puede elegir ser salvo. Ni el menos. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, nadie en el Antiguo Testamento sería salvo. Porque jamás hubo bautismo. ¿Se entiende? Es un nacimiento misterioso, como dijimos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento real, no es algo ficticio, no es algo que yo siento, es algo que se hace en el plano espiritual y afecta a tu vida carnal. Es algo que ocurre en la esfera espiritual y afecta a tu vida carnal. Tu vida en la carne es afectada radicalmente por el Espíritu. Es inentendible, pero es verdad. Es algo real. Es algo que te podemos contar. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, era una realidad. Si una persona tan solo cree en las palabras de Cristo y le recibe, descubrirá cuán real y maravilloso es ese evento. Y nosotros solemos cantar, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿Verdad que sí? Y fue tan bello, fue amor lo que me sucedió con el Salvador. Lo que yo era mi Jesús, en sus manos tomó, hizo algo bello y me transformó. Eso es cierto. Miren lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino, primeramente a los judíos, a su tierra, a su nación, a lo que fue creado por Él en forma general. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre y todo lo que implica eso, dice que Él les dio un poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se da este nacimiento espiritual? Lo explica el siguiente versículo. El nacimiento natural, ¿cómo se da? Ninguno cree en la cigüeña maca, ¿verdad? Así que el nacimiento natural, ¿cuántas veces una persona nace carnalmente hablando? Una vez. ¿Pueden nacer 2 veces? Carnalmente hablando, no. ¿Verdad? Ahora, miren lo que dice. Antes de irme ahí. ¿Cómo fue para que yo nazca? Bueno, mi papá y mi mamá pasaron por un proceso y cada uno es diferente, ¿verdad? Pero ellos se pusieron de acuerdo, quizás no, para elegir el día donde yo iba a ser concebido y pasó. Fue una decisión humana. Y también decidieron no abortarme y muchas otras cosas y lo que sí, el milagro, nací yo. Y nacieron ustedes. El solo hecho de haber nacido ya es algo espectacular.
Hoy en día, el hecho de que esté Viquita, el hecho de que esté Elías, ya es una batalla ganada. Con todos los abortos que hay y cómo la gente piensa. ¿Se entiende? Pero los nacidos del Espíritu, miren lo que dice el versículo 13. Dice que a todos los que le recibieron, en el versículo 12, les dio potestad de ser hechos de Dios. Dice que ellos no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No hay participación humana en ese nuevo nacimiento. Dice que ellos son engendrados de Dios. Pero estas personas que nacen del Espíritu, nacen misteriosamente, pero nacen por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Estas personas experimentan un nuevo nacimiento. En el plano espiritual ocurre algo milagroso y dice que la naturaleza de Dios permanece en vos. Y a partir de allí empieza una gran lucha entre la carne y el espíritu. A partir de ese momento tu voluntad se inclina a lo que Dios quiere que haga. Porque anteriormente vos estabas cautivo a la voluntad del diablo y caminabas por ese camino que te llevaba directamente al infierno. Y hoy día alguien te predicó, entendiste el mensaje y tu rostro cambió. En vez de mirar las cosas del mundo, ahora mira a Cristo y vos querés caminar en dirección a Él y querés hacer lo que es agradable a Él. Y para ello sabés que tenés que irte a la Biblia. ¿Y quién te da la seguridad que la Biblia? El Espíritu. Y te das cuenta y podés acomodar espiritual y decís, esto es agradable a Dios. Pero ¿cómo puede ser que estés convencido que un carpintero loco que murió como el peor criminal te va a salvar realmente? Porque una locura es. ¿Quién te da esa seguridad? ¿Cómo puede ser que una locura así, hace 2000 años pasó y aún mucha gente siga creyendo? En un judío lunático que se creía hijo de Dios y que era un gran mago según muchos. Y que hoy día Dynamo le está imitando todo lo que hace, caminar por el agua y todo lo demás. Era una persona, el mejor de los magos de todos los tiempos, era un chiflado. Pero nosotros sabemos que no fue así. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros podemos afirmar como afirmó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino y murió en la cruz por mí, el que fue un héroe en esa cruz. Y me glorío en la cruz, porque en la cruz fue anulada el acta de los decretos que había contra mí. En la cruz yo fui expiado por mis pecados. Hoy puedo participar de estos símbolos. Yo soy salvo, tengo vida eterna, soy hijo de Dios. Y no me importa lo que el mundo piense de mí. Yo testifico de la misma locura. No me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y crucificado. Y testificamos esa verdad. Y las personas que andan por allí, aquellos que fueron destinados para esta salvación, van a creer. No es obra humana. La obra humana sí consiste en obedecer y testificar. Es lo que tenemos que hacer. Pero el trabajo de salvación realmente lo hace Dios. La salvación es de Dios. Yo nada no hago. Yo solamente soy un instrumento obediente en las manos de un Dios todopoderoso. La base para el nuevo nacimiento, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es lo que nos estamos acordando hoy, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creí en esta verdad. Y yo sé que muchos de ustedes creyeron. Ojalá todo el mundo pueda creer esta gran verdad y crea en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y deje de descansar en su religión, en sus obras o en cualquier otra cosa. Y acá viene el versículo que estuvimos estudiando con nuestro hermano Miguel. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo, como mucha gente de hoy, estaba confuso acerca del bautismo y las ceremonias religiosas. Sin embargo, el énfasis está en creer, así como leímos recién en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cree usted en la obra efectuada por Cristo? ¿Creemos nosotros en Jesús como Señor y Salvador? ¿Podemos dimensionar lo que Él hizo en la cruz? ¿Valoramos ese sacrificio o pisoteamos la sangre?
con el cual el mundo entero puede ser santificado. ¿Entendemos la obra de Cristo realmente? Nicodemo llegó a entender. Miren lo que dice en Juan 19:38 y qué lindo es. Después de la muerte de Cristo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y atiendan la siguiente frase. También otro discípulo secreto, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre entre sepultar a los judíos. Les pregunto a ustedes, ellos antes de recibir el Espíritu eran discípulos secretos de Cristo. Ellos necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibían el bautismo en el Espíritu Santo, iban a dejar de estar ocultos. ¿Se acuerdan que los discípulos pasaron lo mismo? Quédense acá hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, el Espíritu. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me seréis. No es esfuerzo humano, hermanos. Me seréis testigos. Si no sos testigo, vos no tenés el Espíritu de Dios. Te gusta la palabra de Dios, te gusta Cristo, pero hasta ahí. Llegaste hasta las sombras de Dios. No tenés una vida en el Espíritu. No sos salvo. Hasta ahora puede ser que algunos de ustedes sean discípulos secretos, pero no viven la vida espiritual. No pueden discernir las cosas que son de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados, entréguenle su vida a Cristo y recíbanle como Señor y Salvador. Entonces le van a ser testigos a Cristo. Nadie le va a tener que estar insistiendo para que hagan las cosas, porque el Espíritu mismo le va a impulsar a hacer esas cosas. Nos salvamos por el Espíritu, vivimos en el Espíritu, siendo impulsados por el Espíritu, Él lo va a hacer.